Buenas tardes, jóvenes. ¿Se me escucha? Hola, ¿se me escucha? Sí, Lick. Ok, ahora somos tres nomás. Ustedes dos y yo somos tres. Buenas tardes, Liz. Hola, Carlita, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí esperando que aparezca el pueblo. Ana Gloria, ya está Ana Gloria también con nosotros. Buenas tardes, Liz. Hola, ¿qué tal, hija? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, bien. Eso me alegra. Ana Gloria, te tocaba el día de hoy, te tocaba con Henry, pero Henry está mal de salud. Según lo que me escribió, ha estado hasta hospitalizado. Así que vamos a hacer unos cambios. Vas a entrar tú ahorita, ¿estás lista ya para tu presentación? Y Sí, ahorita. también, ok, Ajá. y también vamos a mover un poquito. Patricia Esmeralda está. Quiero ver. No, no está tampoco. Y también nos falta Katia Lisset, que también tendría para el día de hoy. Tampoco está. Bueno, cuando tú quieras, Ana Gloria, por respeto a ti, vamos a empezar lo más rápido posible. Vaya, voy a ver si presento. Ok, Se mira. está apareciendo ya. Mm, Bien, Ahí la tienes ya. Y tiene buen sonido, Ana Gloria. bueno. Bien, pues buenas tardes, compañeros y licenciados. A mí me tocó el tema de la depresión enmascarada y los equivalentes depresivos. Vamos a iniciar recordando que nosotros, nuestro estado de ánimo normalmente pues va a estar en esos límites que nos van a permitir estar saludables, de modo que nuestras emociones van a ayudarnos para poder mantener y gestionar esas situaciones que la persona va a vivir, ¿verdad? Día a día. Y así poder controlar y realizar y resolver e incluso superar ese tipo de situaciones que la persona va a tener. Pero ahí está el problema, porque una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión. Es muy importante pues hacer este tipo de distinción sobre ellos dos. La tristeza es un sentimiento que la persona va a sentir por una situación que le va a permitir asimilar, resolver y gestionar ese tipo de situación, y al final pues la persona va a poder adaptarse a la realidad que está viviendo y va a poder seguir con su día a día normalmente. Mientras que la depresión pues es un proceso patológico que va a inundar a la persona con ese sentimiento de melancolía. Va a sentir una profunda tristeza e incapacidad para poder disfrutar de las cosas que anteriormente pues sí disfrutaba, que antes le daban satisfacción en su vida por muy pequeñas que fueran. Mientras que ahora, debido a la depresión, pues obviamente no va a poder disfrutarlas. Entonces, tristeza no es igual a depresión. Ahora bien, hay muchos tipos de depresiones. Generalmente una depresión pues va a tener un estado ánimo bajo, va a tener tristeza, va a ser melancolía, ¿verdad? Entre otros síntomas psicológicos. Pero también hay depresiones que son más somáticas, es decir, que tienen más manifestaciones físicas. ¿Cómo es eso? Pues está la depresión enmascarada que vamos a ver ahorita. Esta depresión enmascarada también se le llama silencioso o somatizada. ¿Por qué? Porque tiene síntomas físicos más que psicológicos. Se puede dar en los niños, en los adultos, incluso en los ancianos, y este puede pasar bastante desapercibido debido a que estamos hablando que se manifiesta con síntomas físicos mayormente y de la conducta de la persona. Además, en estos problemas que puede generar, tenemos que puede generar problemas con el aprendizaje, dolores de cabeza, ¿verdad? Entre otros síntomas físicos. Y lo que puede confundir, pues, este diagnóstico y tratamiento temprano de esta patología, causando así, pues, que el paciente tenga un peligro de que se le vuelva crónico.
La depresión enmascarada pues es un trastorno o tipo de depresión en el que los síntomas físicos van a estar en el primer plano, ya no van a ser solamente psicológicos, ¿verdad? Sino que los psicológicos van a estar en segundo plano. Incluso puede decirse que los psicológicos van a ser representados de cierta manera por los físicos. Por ejemplo, una persona que está muy triste, ¿verdad? Y melancólica, angustiosa, él no va a sentir angustia, ¿sí? Porque es como que no tiene ese tipo de dolencia, sino que va a sentir que le duele el corazón, ¿verdad? Y va a poner muchas excusas o dolencias físicas en vez de una psicológica. Entonces, lo que va a hacer es que va a enmascarar esas quejas, ¿verdad? Psicológicas, esos sentimientos con las quejas físicas y lo va a asociar más a síntomas y signos físicos, lo que va a hacer que el diagnóstico de esta patología pues sea más difícil. Tenemos que anteriormente en una depresión normal va a sentir la persona apatía, tristeza, alteraciones del sueño, pérdida del apetito, melancolía, ¿verdad? Pero estos van a enmascararse con síntomas físicos como son el dolor de la espalda, la ansiedad, la cefalea, el vértigo, la parestesia incluso, también problemas digestivos y fatiga generalizada. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que cuando una persona tiene una depresión enmascarada y va al médico, esta persona posiblemente incluso se resista incluso a aceptar que tiene un tipo de depresión. Y este es un problema característico en este tipo de depresión, porque no lo aceptan, porque no sienten que tienen la sintomatología, pero no es así. También hay una depresión enmascarada con síntomas físicos. Ahora bien, en la depresión, pues con base a investigaciones científicas, pues se realizaron y determinaron unas manifestaciones que vamos a ver a continuación. Tenemos que hay manifestaciones con molestias funcionales o de síntomas vegetativos, en el que el paciente pues va a sentir que le predominan esas molestias físicas, va a sentir que él sufre de esos diversos diagnósticos formulados y que tienen una ligera sospecha de depresión, pero pues él siente que es otra cosa, ¿verdad? Eso es una molestia funcional que él siente. Tenemos molestias hipocondríacas, ¿verdad? En el que el paciente incluso puede describir, ¿verdad? Esas molestias con una actitud propia de reflexionar a sí mismo, de tener una profunda ambivalencia frente a estos trastornos, incluso puede quejarse insensatamente e innecesaria o inoportunamente, incluso tener una actitud que puede estar mezclada con una cierta agresión, que lo note o puede que no lo note. También están las manifestaciones con equivalentes depresivos. Estos son psicopatológicamente los que carecen de los elementos del síndrome depresivo, es decir, no los presentan, por decirlo así. Por lo general, pues se trata de enfermedades independientes que en ocasiones con una génesis evidente psicosomática o bien orgánica. Algunos sufridores, o sea, o pacientes, presentan síntomas que permiten en un cuadro depresivo y responden a una terapia farmacológica, ¿verdad?, de antidepresiva. En este grupo se encuentran las mialgias, las parestesias, así como la cefalea, la dorsalgia difusa, las lumbargias, las braquialgias, los dolores dentales, las mialgias, ¿verdad?, etcétera. Hay un montón de factores, ¿cómo se llama? Hay un montón de signos físicos que pueden estar, ¿verdad? Asimismo, también pueden manifestar uh, manifestaciones, vale la redundancia, psicosomáticas, como la crisis asmática, como el eczema recidivantes y trastornos gástricos como una úlcera, vértigo, entre otros. También tenemos unas manifestaciones con sintomatología psíquica atípica, es decir, que la persona tiene un tipo de depresión que no se va a enmascarar con somatismos, como lo decimos anteriormente, sino que con manifestaciones psíquicas atípicas. Por ejemplo, alteraciones en la realidad, ¿verdad? Por una despersonalización, una agresividad injustificada de forma repentina. La persona muestra rasgos obsesivos y fóbicos, ¿verdad?, de algún tipo, entre otros. Ahora bien, vamos a hablar de la depresión enmascarada en la etapa de la infancia o juvenil. Este tipo de depresión lo que va a hacer, comparándola con la depresión normal, es que va a tratar de enmascarar estos molestias o factores psicológicos con una conducta o trastornos conductuales molestos, irritantes, ¿verdad?
o con molestias psicosomáticas comparadas con la depresión clínica, comparadas con la depresión clásica a los adultos va a ser enmascarada, ¿verdad? De una forma preprimaria, porque están en la primera edad, o sea, en lo juvenil. A partir de los 14 años, pues este cuadro ya se va a ser mucho más similar al del adulto y puede ser esto por muchos factores, como el fracaso escolar, como el que no tengan habilidades sociales el niño, por lo cual él siente, ¿verdad?, muchas molestias, pero no psicológicas, sino que más bien físicas, o una conducta agresiva o rebeldía que puede llegar a confundirse con otro tratamiento u otro diagnóstico, así también problemas intrafamiliares, entre otras muchas causas. También hay depresiones enmascaradas en la involución. ¿A qué nos referimos? Pues los adultos y los ancianos pueden tener depresión enmascarada y puede ser enmascarada por reacciones de hostilidad frente al ambiente, por molestias hipocondriales que mencionamos anteriormente, también por quejas incesantes o conductuales del paciente, así como egoísmo dominante, ¿verdad?, que es muy común en los ancianos, así también por muchos otros síntomas, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar de la depresión enmascarada infantil. En 1972 se demostró que no solamente los adultos pueden tener una depresión enmascarada, sino que también los niños la presentan, aunque no lo podemos distinguir la mayoría de las veces, pero lo hacen. Y esto fue demostrado por los psiquiatras Leon Sidney y Donald H. McNeil. La depresión enmascarada infantil pues es un trastorno que en ocasiones no se va a reconocer debido a que el adulto posiblemente no le preste mucha atención al niño porque trabaja, porque el adulto no le va a poner mucha importancia porque va a sentir que el niño no tiene ningún tipo de problema en su casa y está tranquilo, pero no, en cambio no es así. Los niños pueden tener problemas, solamente que no lo pueden demostrar de las mismas maneras en esta patología. Ahora bien, los adultos, al restarle importancia a esta patología, pues están haciendo un gran mal, porque los niños son bastante propensos a tener el tipo de depresiones. Y esta obviamente puede confundirse incluso con la rebeldía que se presenta en la adolescencia, con la rebeldía que el niño siente o el capricho que siente el niño a veces de los padres que sienten que son como molestias, ¿verdad? Porque hay padres que lo sienten. Y también con ese tipo de conducta que trata de llamar la atención del padre, por comportándose de manera diferente, ¿verdad? De la nada, ¿verdad? Diferente a lo que realmente es. Y ese es el problema, porque si se confunde este diagnóstico, lo que puede hacer es que en vez de arreglar la situación, ayudar al paciente, al niño a resolver el problema y guiarlo para que salga de esa depresión enmascarada, va a hacer que el niño pues se esconda más profundamente en este tipo de patología. Bien, ahora bien, el niño va a tratar de desahogar esa tristeza, esa angustia, esa irritabilidad, ansiedad con una conducta agresiva, problemática, esa irritación rebelde a veces que los de ellos sienten. Y lo va a hacer, ¿verdad? Para que los padres pues noten, ¿verdad?, que ellos están mal. Pero ¿qué pasa ahí en la mayoría de las veces? Los adultos no los entienden y lo confunden con un comportamiento rebelde, pueden confundirlo con ese comportamiento para atraer la atención o el amor de sus padres, y ese es el problema que mencioné anteriormente, porque eso puede hacer que la actitud de los padres hacia el niño cambie, y eso no es algo bueno, sino que ellos necesitan atención, necesitan el cuidado, pero no se lo pueden dar por este tipo de cosas, porque generalmente los padres, cuando miran que un niño se comporta de tal manera, lo que hacen es disciplinarlo, ponerle castigo, y no es así. Tienen que llevarse al médico muchas veces para que se pueda distinguir que este es el problema. Y no solamente una vez, sino que varias veces, muchas veces, porque no es muy vista, ¿verdad? O no es muy identificada, ¿verdad? Ya que estamos hablando de la conducta, estamos hablando de cosas, síntomas físicos, ¿verdad? Ahora bien, estos niños, pues aparte de enmascarar sus depresiones con conductas, también pueden enmascararlos con la hiperactividad, con conductas agresivas, conducta antisocial, con problemas con el aprendizaje que dicen que yo no entiendo, yo no sé, yo no puedo, ¿verdad? También con quejas sobre dolor de estómago. Muchos niños pequeños ya tratan de llamar la atención de los papás, ¿verdad? Incluso sin siquiera tener un problema físico, y le dicen, me duele esto, me duele otro, pero no es en realidad que tenga una enfermedad, sino que simplemente están tratando, ¿verdad?, de llamar la atención, y esto también es algo que puede confundir a la persona, padre, o al doctor o terapista.
También hay quejas sobre cefaleas. Ahora vamos a hablar sobre la depresión enmascarada en los ancianos. En los ancianos también se puede dar este tipo de depresión y puede quedar enmascarada por ese proceso de envejecimiento normal que el paciente va a tener. Y va a creer, porque estoy envejeciendo, me duele todo el cuerpo, o siento esto, siento lo otro, me duele aquello. No, no es así. Porque una cosa es el proceso de envejecimiento es normal y otra cosa son estos síntomas físicos que el paciente va a tener, que no son de acuerdo a lo que está viviendo en el momento. Entonces, en esta patología de depresión enmascarada en los ancianos se van a presentar conductas y síntomas físicos que van a estar limitados por los psicofísicos, ¿verdad? Por factores o aspectos psicofísicos, en los que la vejez va a traer en sus vidas. Por ejemplo, ellos tienen una enfermedad crónica, tienen efectos adversos de los fármacos, tienen quejas sobre el proceso en sí, pero aquí es donde está el problema, porque es necesario que se identifique cuándo es el proceso en sí y cuándo ya es una depresión enmascarada. Y es ahí donde el experto pues tiene que tener cuidado y diagnosticar correctamente la situación. En esta depresión se van a mostrar síntomas como los dolores en las articulaciones, dolor de espalda, dolor de cuello, vértigos, problemas gastrointestinales, problemas con su corazón, ¿verdad? Cefalea, mareos, entre otras cosas. Ahora bien, en la depresión enmascarada hay muchos problemas que la persona puede tomar, por decirlo así, e incluso hacerlos hasta más graves, por decirlo de esta manera, pero también hay maneras en que pueden mejorar este tipo de estado. Por ejemplo, dar una terapia farmacológica, así como una psicoterapia de pacientes, puede ayudar al paciente no solamente a tratar esos problemas físicos, ¿verdad? Con esos fármacos, sino que también ayudarle a modificar ese pensamiento, esa conducta, ¿verdad? Y ayudarle a guiarlo para que él pueda salir y pueda expresarse de la manera más normal posible y mejor lo que siente. Entonces también tenemos la intervención psicológica con terapias cognitivas conductuales. Esta es una terapia bastante utilizada en la depresión enmascarada, en la que utilizan, ¿verdad?, esta terapia para identificar la causa, para darle al paciente las herramientas, para darle una técnica para que pueda modificar él esa conducta que tiene, para que ya no enmascare su depresión con esos síntomas físicos, sino que pueda expresarse y pueda canalizar, ¿verdad?, esa depresión. Y de esa manera, pues va a resolver el problema y al final puede incluso implementar lo que aprendió, incluso cuando ya no esté en la terapia. También hay otras cosas que pueden ayudar a mejorar al paciente, como el comer sano, el hacer ejercicio, aprender a controlar sus emociones y las conductas, ¿verdad?, que va a tener, así como también aprender a expresarse con los otros, no tener una conducta que pueda incluso lastimar por opiniones, por la conducta irritiva, ¿verdad?, a otro, y así también relajarse, ¿verdad?, ser feliz o alegre, con música relajante, con dibujos, pasatiempos, entre otras cosas. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre los equivalentes depresivos para que los entendamos mejor. En 1973 se definió la depresión enmascarada como con una sintomatología somática, es decir, con cosas físicas, ¿verdad?, en primer plano, en el que los síntomas psicológicos van a estar enmascarados por estos, y a estos se les van a llamar equivalentes depresivos. Es decir, va a haber una falta total de síntomas depresivos, sino que van a haber físicos. Entonces, en estas manifestaciones somáticas de los equivalentes depresivos van a haber inespecíficos y pueden ser incluso variables. Tenemos acá a Juan J. Pérez Gibor, que en 1792 dijo que la depresión enmascarada y estos equivalentes depresivos se van a referir a van a pertenecer y referirse a ese círculo de la depresión endógena, y así hizo pues un paralelo, digámoslo, con la anosoxia de los neurólogos, es decir, la depresión enmascarada me muestra una falta de reconocimiento del bajo estado de ánimo de la persona, que va a enmascarar con los síntomas físicos o dolencias físicas que el paciente va a presentar. Entonces tenemos acá que en los jóvenes sería muy frecuente la depresión enmascarada y los trastornos conductuales. Hoy en día en realidad se mira eso mucho, ya que muchas personas tienen dolencias, ¿verdad? Muchas personas no saben incluso que tienen depresión hasta que van al médico y lo diagnostican, y en esta depresión
Hola. En este tipo de depresión, pues ellos van incluso a negar a aceptar que tienen ese diagnóstico, ¿verdad? Ese tipo de depresión. Y es bastante frecuente hoy en día, ¿verdad? Entonces, Juan estableció 4 grupos fundamentales de formas de depresión enmascarada o equivalentes depresivos, que son el dolor y la parestesia, los trastornos psicosomáticos, el vértigo agofóbico y también el agofobia, ¿verdad? La anorexia nerviosa e histeria. Aquí mostramos el libro, ¿verdad? En el que utilizó para referirse a los equivalentes depresivos que una persona puede tener. Entonces, en conclusión, podemos decir que los depresores, la depresión enmascarada, pues es un tipo de depresión que puede afectar a niños, adultos, ancianos, en el que la persona va a presentar una falta de reconocimiento, ¿verdad? O admisión del estado de ánimo bajo o depresivo, por lo que va a expresar esos síntomas en un plano sin un plano físico, en primer plano, por decirlo así. Por lo que va a tener un diagnóstico mucho más difícil para las personas. Ahora bien, los equivalentes depresivos son aquellos que carecen psicopatológicamente de los elementos de síndromes depresivos, es decir, hay una falta de los síntomas depresivos en sí. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Gloria. Hay cositas que hay que puntualizar también. Has dicho y has dado una muy buena intervención, pero también hay que acotar algunas cositas que ustedes como futuros médicos deben de estar ávidos a descubrir, ¿verdad? No solamente el paciente va a llegar con síntomas, los síntomas tienen que tener un porqué. Y esa es la cosa que hay que buscar. Yo sé que a veces tenemos que hacer, y como ustedes como futuros médicos, como médicos, van a buscar el porqué fisiológico, ¿eh? Pero también hay un porqué psicológico. Y ese porqué psicológico puede ser bien fundamental para poder establecer si existe algún tipo de depresión enmascarada o no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo se puede volver un chantaje emocional también. Un chantaje, por ejemplo, los niños, cuando hablamos de los niños, eh, voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, el caso de la enuresis, por ejemplo. Hay niños que se orinan en la cama, ¿sí? Hay niños que se orinan en la cama y se llevan al médico y descartamos que no hay ningún problema a nivel de vejiga, todo está bien en la parte fisiológica. Entonces tenemos que trabajar mucho y actuar mucho en la parte psicológica, ¿no? Si la parte fisiológica está bien, hay que tocar la parte psicológica. Pero también para tomar en cuenta un futuro diagnóstico, debo de tomar en cuenta también la parte psicológica, conocer el porqué del paciente, qué es lo que le pasa, ¿verdad? Hay muchos pacientes, como decía ahí, hasta cierto punto hipocondríacos, que conocen sobre sus dolencias, conocen el tratamiento y todo te pueden decir, como que fuera un médico, ¿verdad? Hasta ellos mismos se automedican y dicen, no, yo tomo esto y esto y esto, ¿verdad? Y eso me cae bien, ¿verdad? Pero están escondiendo también una serie de problemas. Voy a hablar sobre los niños en el caso de que yo estoy hablando de la enuresis. La enuresis es un tipo de chantaje emocional también, si descartamos la parte fisiológica, ¿no? Y nos quedamos solo con la parte psicológica. Es una manera de protesta, nosotros lo tomamos como una manera de protesta de parte de un niño hacia sus padres porque no le dan la atención debida o no lo atienden en debida forma. Entonces el niño empieza a protestar, ¿verdad? Y una manera de protestar es llamar su atención, como decía Ana Gloria, pero perfectamente, ¿no? Llamar su atención. Y entonces viene el niño y se empieza a orinar en la cama. Y en la mañana es el grito de la madre cuando mono aquí, mono allá, ¿verdad? Mira, te volviste a orinar en la cama, está enfermo, quizás a saber qué tiene, hay que llevarlo al doctor. Hacen un montón de escándalos todas las mañanas. Y hay padres que van hasta más lejos todavía. En los pueblos, por ejemplo, acostumbraban mandar a los niños que se orinaban en la cama a dejar algún tipo de presente a otra familia, ¿no? Generalmente iba en una cesta e iba tapado, ¿no? Y cuando llegaba a la casa y la persona destapaba la cesta, veía que lo que llevaba ahí eran piedras y el niño llegaba diciendo que eran mangos, que eran aguacates o alguna fruta, lo que sea. Y entonces inmediatamente se mofaban y se burlaban de él y decían, vos te estás orinando en la cama. ¿Ya? Y se mofaban de él. Entonces eso era una forma de que él llamaba la atención de todo el mundo. Pero nadie se ponía a pensar por qué.
todo el mundo dice, no, es que quizás que no tome agua en la noche, que hay que estarlo levantando a cada rato para que él vaya al baño y esto y lo otro. El niño tiene problemas, pero no los puede expresar. Entonces, una forma de expresión es llamar la atención de todo el mundo. Lo obligan en la mañana que saque su colcha y que la ponga en el tendedero y todo el mundo lo mira que le está tendiendo su colcha con la gran mancha amarilla en el medio y todo el mundo dice, este se orina en la cama. Y hay gente que llega hasta los 11, 12, 13, 14 años y todavía orinándose. Porque no encuentran la razón del por qué. No encuentran la razón del por qué. Es una especie de chantaje emocional hasta que se descubre el problema. Por ejemplo, un caso que yo conocí, el problema era el papá. El papá, el niño se orinaba en la cama y se orinaba en la cama porque el papá venía de su trabajo y simplemente llegaba del trabajo, dejaba su mochila e inmediatamente se ponía a ver televisión y nunca tenía tiempo para el niño porque él venía cansado de trabajar. Entonces nunca le prestaba atención al niño. El niño a lo mejor queriendo identificarse con su mismo género, buscaba la manera de cómo acercarse a papá, pero papá estaba cansado todo el tiempo. Entonces, quieras o no, hasta que se logró establecer que ese era el problema y que se pidió la colaboración del padre para que él entrara más y se involucrara más con el niño, que aunque él viniera cansado, siempre le dedicara tiempo a su hijo, que es la parte principal de su ser, ¿verdad? Y empezamos a trabajarlo, que cuando de pronto el niño dejó de orinarse. Entonces, ese era el motivo. Ese es en el caso de los niños. Vámonos en el caso de los ancianos, que se puede dar también otro tipo de chantaje emocional. Si descartamos la parte fisiológica, volvemos a lo que hicimos con el niño, lo vamos a hacer también con el anciano. Los ancianos tratan de la manera de llamar la atención de sus seres queridos, pues. Si ellos fueron buenos padres y le dedicaron todo el tiempo a sus hijos, esperan que también sus hijos le dediquen el tiempo a ellos. Pero generalmente los hijos cuando crecen vuelan lejos y que vuelen lo más lejos posible que se pueda, porque queremos estar claros de que les enseñamos a volar bien. ¿Sí? Y cada uno hace su vida, cada uno hace su familia, cada uno se va a otra ciudad, viven lejos a veces de los padres y a veces le dedican un poco de tiempo al ancianito y lo van a ver y él cada vez que llegan les cuenta todas sus dolencias. Todas sus dolencias y él vive quejándose, él vive totalmente en una especie de estrés emocional, de angustia emocional, de depresión enmascarada, como decía muy bien Ana Gloria. Y él empieza a generar un montón de aspectos para llamar la atención de los suyos. Cuando los suyos entienden de que algo pasa, entonces se afligen. Un caso de, no sé si es de película o lo que sea, pero a mí yo lo vi en un programa y me llamó la atención. Un anciano que fingió su muerte, ¿verdad? Para hacer que sus hijos se reunieran todos en casa. Él fingió su muerte e inmediatamente se hicieron todos los servicios fúnebres, él estaba muerto, ¿verdad? Y todos los hijos se reunieron en casa a mostrar los respetos al muerto, ¿no? Cuando de repente abrió la puerta a él y salió y dijo, vaya hijos, ya están aquí, que me alegra que hayan venido. Por fin los veo a todos juntos y todos están conmigo y yo estoy con ustedes. Maneras de chantaje emocional. Los ancianos también tienen deseos de tener compañía, de sentirse abrigados por una familia, ¿verdad? Por eso yo soy de la idea de que la familia se construye de esa manera. Si yo trabajo en mis hijos a que se preocupen por mí, como yo me preocupo por ellos, y yo los cuido a ellos, ellos tienen la obligación y el deber de cuidarme el día de mañana cuando yo no puedo. Pero eso es generado por principios y valores dados en la casa, no dados en la universidad ni en la escuela. Son valores propiamente de la casa. Ya, si mis hijos saben que yo los atendí siempre, ellos me van a atender a mí. Si mis hijos saben que yo les dediqué todo el tiempo del mundo, van a tener tiempo para mí. Pero esos son principios y valores. Pero ¿qué pasa cuando hay muchos hijos que lo primero que quieren es salir de casa e irse lo más lejos posible porque ya no soportan el hecho de que tener a una familia que quiere estar encima de ti? Una familia que hasta cierto punto se puede volver tóxica. Entonces, todo eso son aspectos que realmente hacen que las personas se sientan solos. ¿Ya?
Estamos hablando en la parte de los niños y estamos hablando en la parte de los ancianos. Vamos a la parte de los jóvenes, ¿no? Miren, los jóvenes también, si se descarta la parte fisiológica, que es la que le corresponde a ustedes, ¿verdad? Entonces tomamos la parte psicológica. Hay mucha gente, jóvenes, que lo que menos quieren es tener responsabilidades de ninguna índole. Entonces empiezan a inventar una serie de cosas. Mire que yo estoy enfermo, mire que yo no puedo ir, que yo no puedo ir a la tienda, no puedo ir a comprar las tortillas porque no puedo salir a la calle, el sol me hace daño. Y empiezan a inventar una ensarta de cosas, ¿no? Para no cumplir con sus obligaciones. ¿Ya? ¿Por qué no estudias, hijo? ¿Qué no estás en la universidad? Y sí, es que, y no te presentas a las exposiciones. No, fíjate que no. Hijo, ¿qué te pasa? Es que no me siento bien, vieras qué mal. Es que me siento bien deprimido. Y empiezan a utilizar las palabras. Estoy con depre, ¿no? Miren, perdónenme, pero la depresión es algo tan peligroso y es tan significativo en una persona que no tendría ganas ni decir la palabra depresión, ni tan siquiera decir tengo depre. La gente deprimida llega a un momento que no quiere ni tan siquiera abrir los ojos, ni mucho menos levantar un brazo, ni mucho menos levantarse de la cama. La depresión es algo terrible. Mire, comenzamos con un cuadro de ansiedad. Después de ese cuadro de ansiedad sigue la depresión. Después de ese cuadro de depresión sigue el abandono y luego viene la muerte. Esa es la ruta. Esa es la ruta. Y muchos jóvenes juegan con eso. Yo recuerdo que atendí a una paciente que cuando la abuela no le daba dinero para ir a rumbear con sus amigos, inmediatamente se inventaba de que se iba a suicidar y que se quería cortar las venas, que esto y lo otro, y se hacía unos cortes tan milimétricos que solamente sangraba, pero nunca estaba en peligro de muerte. Nunca estaba en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque la piel es escandalosa, la sangre es escandalosa, pero te da tiempo a un montón de cosas, a menos que el corte se te pase demasiado y te toques algo peor, ¿verdad? Y te mueras por accidente, ¿verdad? O que la gente no se dé cuenta, ¿verdad? Hay un montón de factores. Hasta que yo de tanto atenderla, de tanto ganarme ese dinero tan fácil, llegué a un momento que le dije a la señora, mire, déjela que se mate. No, licenciado, ¿cómo que no? Déjela que se mate. Y lo dije delante de ella. Mire, le dije yo, la próxima vez que usted me llame, señora, le dije, yo no voy a venir. Y no voy a venir porque usted está gastando su dinero por gusto. Ella va a intentar seguirse matando. Si se quiere matar, que se mate. Pero así, bien seriamente, yo hablándole prácticamente con énfasis en que se matara, ¿verdad? ¿Para qué va a seguir viviendo alguien que no quiere vivir? Y me esforcé por eso. Pues santo remedio, ¿verdad? Nunca más lo intentó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nadie iba a ponerse al cuidado de la persona. O sea, prácticamente era otro tipo de chantaje emocional, ¿verdad? Por eso es que a mí, a veces cuando hablamos de depresiones, hablamos de angustias, son cuestiones que son tuyas, son personales. Tú las provocas, tú las curas y tú eres el responsable y tú eres el responsable de lo que está pasando. Por eso es bien fuerte, ¿no? Porque los niños, por ejemplo, volvemos a los niños, inventan que les duele el estómago, que les duele la cabeza, porque no quieren ir a clases. Algo está pasando en esa escuela, ¿no? Cuando éramos presenciales, ¿no? Que le están haciendo bullying, que le roban su comida, que hay otro niño que lo maltrata. Y entonces él no quiere ir y los padres lo obligan todas las mañanas a ir y él se resiste a ir. Entonces empieza a somatizar. Empieza dolores de estómago, dolores de dientes, le duele hasta el pelo, le duelen las uñas. Y vámonos a los jóvenes, lo mismo. Si le da responsabilidades va a rehuir. Muchos de ellos, no todos, ¿verdad? Que quede claro. Muchos de ellos van a rehuir para evitarse la fatiga, como decía el programa del Chavo del Ocho, ¿no? Prácticamente evitan la fatiga, ¿no? Y entonces no quieren comprometerse a nada, entonces no quieren adquirir responsabilidades, todo quieren que caiga del cielo. Un día estábamos analizando por qué mucha gente no
no es independiente en nuestro medio, en casa, por ejemplo. Lo estábamos analizando con otro amigo y estábamos hablando de eso. Y le decía yo, mira, la culpa la tienen los padres. ¿Por qué? ¿Por qué? Me dijo, ¿por qué van a tener la culpa los padres? Porque los dos, por irse a producir, ponen a una muchacha en casa. Y la muchacha es la que se encarga de hacer todo. En otros países no existe la servidumbre. La servidumbre existe solamente para aquellas personas que son millonarios, ¿no? Y que ellos tienen hasta 2 o 3 mucamas y tienen hasta un mayordomo, ¿no? Los ricos, ¿no? Pero en la mayoría de países en Europa, por ejemplo, la gente hace sus propias cosas. Lavan sus trastes, cocinan, limpian la mesa, preparan todo, su ropa y todo, a la lavadora, que a la secadora, que luego estira la ropa. Cada quien, porque no hay muchachas, ¿no? En cambio aquí, como vaya el servicio, la servidumbre es tan barata, ¿verdad? Que pagarle $200 a alguien, puchica, le estamos pagando mucho, ¿no? Y empezamos a protestar por eso, pero no nos estamos dando cuenta el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos, porque después no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque todo lo hacía la muchacha, ¿ya? Y si estamos en casa y hay una mamá en casa, también tiene una muchacha, pero no le da ninguna responsabilidad a la hija, no le dice, mira hija, usted se va a encargar de hacer el arroz ahora. No, ella va a llegar, se va a sentar y a comer. No en todos los casos, que quede claro. Hay excepciones a la regla. Pero esas son de las cuestiones que volvemos a nuestra gente hasta cierto punto inútil. Los hacemos pensantes porque, quieras o no, pues desarrollan bastante su intelectualidad, pero ¿dónde está también su convivencia con el mundo entero? Pues si tenemos que vivir en este mundo. Entonces, quieras o no, hay un montón de factores. La depresión enmascarada se presta mucho para eso. ¿Por qué? Porque los síntomas están en primer plano, ¿no? La parte psicológica está en segundo plano. Yo presento síntomas y eso es la información de la cual el médico vive, el psicólogo vive. Nosotros vivimos de lo que la persona presenta. Más ustedes que yo, ¿verdad? Porque yo puedo irla sacando con cuchara, pero la voy sacando. La puedo sacar, ¿verdad? Puedo sacar la información, puedo ahondar en un montón de aspectos. Ustedes no, ustedes son más prácticos. Los médicos son más prácticos y dicen, ¿qué le duele? Fíjese que estoy presentando dolor de cabeza y esto y lo otro. Y empezamos, mire, no será COVID, ¿verdad? A lo mejor, vamos a ver. Tiene temperaturas, mire. Hay un montón de cosas que el ser humano, mire, la mente es tan poderosa que lo puede llevar a uno a somatizar tantas cosas. Por ejemplo, la famosa migraña. Hay una migraña que es prácticamente copiada de un modelo. Hemos tratado casos en los cuales la mamá tiene migraña y ha padecido migraña durante toda su vida. Y la hija también lo padece, ¿eh? Pero la mamá tiene un problema hasta cierto punto fisiológico en su cerebro, ¿ya? Pasa por migraña por X, Y, Z razón. Y la hija no, pero también sufre migraña por puro modelaje. ¿Por qué? Porque la hija se ha dado cuenta que cuando mamá tiene una migraña, una crisis de migraña, inmediatamente se apagan las luces, se cierra todo el mundo calladito porque mamá tiene migraña, mamá está en su plena tranquilidad y nadie la tiene que molestar, ¿verdad? Porque tiene migraña en ese momento. Entonces la hija se da cuenta de eso y dice, bueno, y si mi mamá cuando tiene migraña, nadie le pide nada, nadie la manda a hacer nada, yo puedo hacer lo mismo, pues. Y si he vivido con eso toda mi vida, pues ya sé los síntomas, ya sé qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ¿sí? Y qué es lo que va a pasar con todo el mundo alrededor mío inmediatamente. Voy a vivir en un mundo de tranquilidad, a lo mejor lo que quiero es chatear tranquila, pero tengo migraña. Entonces hay un montón de factores que son tan peligrosos porque también se puede llegar a somatizar y puede llegar en un momento dado el cuerpo a enfermarse de verdad y no nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a ese mambo que de repente nos damos cuenta que verdaderamente estamos enfermos. Bien, Ana Gloria, yo te felicito, hiciste un buen trabajo.
te rebuscaste y eso es bueno, diste buena información. Así esperaba que fuera todo el mundo, que las informaciones que diéramos pues, tuvieran bastante connotación en todos lados, pero lamentablemente pues, estamos pasando por una crisis. No sé si hay alguna saturación en otras materias que la gente no está participando, porque el día de hoy teníamos 3 presentaciones, ya llevo prácticamente 1, 2, 3, 4, 5 personas que están buscando, vaya, solo uno de ustedes ha pedido una reprogramación y con mucho gusto, pero ¿a dónde vamos a buscarle un puesto donde meterlo? Yo ya le encontré un lugar, pero ya con los que se están quedando rezagados va a ser un problema porque con otros casos, pues prácticamente yo dejaba que pusieran la presentación y ya tenían una cierta nota ganada y yo les daba una nota apreciativa porque por alguna cosa fue, ¿verdad? Pero ahora no, la gente no se está ni reportando ni diciendo, mire, pasa esto, por eso no estoy. Así que voy a tener que tomar yo otro tipo de estrategia, pues, porque no es correcto, es por respeto a los que trabajan, ¿verdad? Así pienso yo. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerle a Ana Gloria? Ana Gloria está dispuesta a que le pregunten lo que sea. Jenny, ¿tienes algo que preguntarle a Ana Gloria? No, Lick, todo claro. Todo claro con Ana Gloria, tenés suerte. Andrea, Sofía, ¿alguna cosa que preguntarle a Ana Gloria que no te haya quedado muy claro? Todo claro también. Yo creo que están de acuerdo todos, ¿verdad? Pero Kevin sí no está de acuerdo en muchas cosas. Kevin, ¿tienes algo que preguntarle a Ana Gloria? Yo también estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo en decirle, eso es lo que quería decirle. Fernando, ¿alguna duda, pregunta, interrogante, alguna cosa, comentario? Pues no. ¿Te das cuenta? Es que todo el mundo te lo dejaste claro a todo el mundo, Ana Gloria. Exactamente. Bien, lamentablemente, pues vamos a llegar hasta ahí, muchachos. El tema estuvo lindo, un tema bastante amplio que se puede ahondar en un montón de cosas. Sí, siempre estén ávidos el día de mañana, en el nombre de Dios, que ustedes van a ser médicos, ¿ya? Siempre prestenle atención a un montón de cosas. No solamente, no nos vayamos únicamente por la parte fisiológica, por la sintomatología fisiológica. También hay que buscar algún tipo de cositas y de orígenes psicológicos que también están ahí presentes. Interroguen a la gente, platiquen con ella. Platicando, la gente empieza a sacar un montón de cosas. La estrategia siempre es bien sencilla. Tiramos una pregunta placebo y luego, de acuerdo a la respuesta placebo que nos den, tiramos la siguiente pregunta y ahí vamos entrando hasta que de repente estamos averiguando la vida, pasión y muerte de la gente. ¿Ya? Así es que, Ana Gloria, te felicito, hiciste un buen trabajo. ¿Ya? Pusiste a todo el mundo a temblar porque nadie te quiso preguntar. ¿Ya? Pero sí, realmente el tema estuvo bien interesante. Vamos a llegar hasta ahí, jóvenes, cuídense mucho. ¿Ya? Primero Dios, nos vemos el día jueves. Ojalá que tengamos más suerte el día jueves. ¿Ya? Porque si no vamos a pasar después del tercer periodo todavía sacando temas que vamos a tener que llevar como burras y eso no conviene. Ya estaba bien planificado todo para salir al punto, cabalito. Pero bueno, no se pudo. Llegamos hasta ahí, muchachos, cuídense mucho, ¿verdad? Esperemos que Gabriel siga mejor y que, pues sí, que siga bien, ¿verdad? Y que no vaya a pasar a más la cuestión que le digo. Cuídense mucho todos, muchachos. Hasta luego. Gracias, Lick. Feliz tarde. Chao, chao. Gracias, Lick. Feliz tarde. Adiós, licenciado. Adiós, cuídense mucho.